¿Qué tal? Soy el pastor Orlando Sánchez, aquí con su programa 30 minutos de revelación a tu corazón. En esta vez vamos a ver la cita de Génesis 37:19, en la cual dice, y dijeron el uno al otro, he aquí que viene el soñador. Repito, he aquí que viene el soñador. En cada iglesia existen dos tipos de creyentes: los que tienen sueños y los que roncan. Yo no sé cuál de los dos estará usted, pero déjeme regalarle un pensamiento. El que no sueña hoy, murió ayer. Pregunta, ¿qué significa sueño o visión espiritual? En el original hebreo viene la palabra Halam. Se escribe K-J-A-L-A-M, que significa atar firmemente un deseo, una pasión, atar firmemente una proyección. Recuerde que un soñador o un visionario espiritual es aquel que ve lo que Dios ve. Recuerde, un visionario espiritual es aquel que siente lo que Dios siente. Y esto era lo que sentía José el soñador. Sentía lo que Dios sentía, pero nadie lo comprendía, porque un visionario y un soñador es incomprendido. Por lo tanto, generalmente un visionario vive solo. En el Nuevo Testamento, Cristo lo dijo de otra manera. En Lucas 12:34, usted puede leer que Jesús dijo, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿Sabe una cosa? Esa es la pasión. La pasión es la que no te deja dormir. La pasión es la que estás con los ojos abiertos, pero estás soñando, ¿verdad? Y eso es lo hermoso. En este día, Dios te pregunta, ¿dónde está tu corazón? A mí no me tiene que responder nada. Usted respóndaselo a Dios. Ahora, déjeme explicarle algo. Existen dos tipos de visiones, dos tipos de sueños. Sueños y visión personal. Por ejemplo, mi sueño es llegar a ser doctor, dijo alguien. Otros, llegar a ser músico y un buen músico. Otros, llegar a ser pastor. Otros, llegar a ser empresario. Esto es lo que es una visión personal. Pero hay otro tipo de visión, que es la visión mancomunada, como en este caso como congregación. Como congregación vamos a lograr esto. Y la visión siempre tiene que estar clara. Porque muchas veces lo que sucede es que la visión la tiene el líder o la tiene el pastor, pero el pueblo no tiene claro la visión. ¿Cómo va a seguir la visión si no está claro? Entonces es muy importante no solamente tener la visión, sino expresar la visión de una manera clara y contundente. Ahora veamos algunas características de un visionario o de un soñador espiritual. En primer lugar, un soñador espiritual es amado por Dios Padre, de una manera muy especial. Repito, un amor muy especial de parte de Dios para un visionario. Si usted lee con cuidado Génesis capítulo 37, versículos 3a, se dará cuenta de esto. Observe lo que dice 37, 3a. Dice, y amaba Israel a José más que todos sus hijos. Observe, un amor especial. Aquí la palabra Israel, en el original, viene la palabra Yisrael. Repito, Yisrael, que significa, en el original, gobernará como Dios Padre, o amará como Dios Padre. De manera que aquí vemos una figura que tipifica a Israel como Dios Padre, con un amor especial sobre José. Ese mismo amor especial actualmente, de parte de Dios,
es para todo soñador y visionario espiritual. ¿Y sabe por qué Dios amaba tanto a José? Porque José estaba atado y encadenado a la visión y al propósito de Dios. Hoy día le pregunto a usted, ¿usted a qué está atado? ¿Tiene un sueño? ¿Tiene una pasión? ¿Tiene una visión? ¿O no tiene nada? Veamos la segunda característica de un soñador espiritual. Para un soñador espiritual, lo primero, su prioridad es Dios. Su propósito es Dios. No hay otra palabra. Esa es su prioridad. Tristemente, para la mayoría de creyentes, Dios no es su primer lugar. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, a usted, digamos que se siente muy mal, va al médico y le dicen que usted tiene un tremendo problema, que tiene que irse al hospital. Usted corre al hospital, corre al doctor primero, después corre a Cristo, después corre a Dios. Digamos que usted, señor Pérez, lo llaman por teléfono y le dicen, esta es la última semana que va a trabajar porque la próxima semana no se presente porque la compañía X se cierra y usted se queda sin trabajo. Inmediatamente le entra un estrés tremendo, una preocupación aguda y corre usted primero a buscar empleo, a pedir prestado para pagar todas sus deudas y después usted corre a Dios y corre a Cristo. Usted tiene un problema tal vez espiritual, emocional, y usted asiste a una iglesia y primero lo que hace es correr para pedir consejo al pastor y después corre a Dios. Dios, su característica dentro de su eternidad es que Dios es un Dios celoso y la palabra lo confirma. Dios es un Dios celoso. La oración más poderosa de Israel se encuentra en Deuteronomio 6:4. Si usted observa lo que dice Deuteronomio 6:4, dice muy claro, oye Israel, Jehová, tu Dios, Jehová uno es. Pero si usted lo lee en hebreo, dice, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Y la palabra Echad es muy claro que Dios, más que uno, es primero, pero también es uno. O sea, dos significados en hebreo. En español solamente dice Dios es uno, pero en hebreo es Dios primero y Dios uno. En español dice, escucha Israel, en hebreo dice concéntrate Israel. ¿Por qué? Porque en la iglesia mucha gente, multitud de gente va a la iglesia y mientras que están predicando muchas veces su mente está en otro lado. Esto significa que necesita concentración. Por eso que Dios no se equivocó cuando dijo, concéntrate Israel. Y a ti te dice, concéntrate en todas las cosas de Dios. Por ejemplo, yo siempre pregunto, dígame hermano Pérez, hace 3 semanas, ¿qué predicó su pastor? Y nunca nadie me puede decir, ni se acuerda de qué predicó su pastor. Hace 3 semanas, ¿por qué? Porque no está concentrado, porque no está escribiendo, porque no está tomando nota, porque no está realmente concentrado en lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Ahora bien, déjeme darle este principio y fundamento eterno. El día que ordenes tus prioridades, poniendo en primer lugar a Dios, todo lo que te rodea se va a ordenar. Lo repito, el día que tú ordenes tus prioridades, todo lo que te rodea se va a ordenar. Todo se va a compaginar como un Lego, como un rompecabezas, ¿verdad? Pero cuando primero es Dios. Y eso es lo que sucedía en José. En José su prioridad
era el propósito de Dios, eran los sueños de Dios en su corazón de José. Esto es importante. Vayamos al número 3, a la característica 3 de un soñador espiritual. Todo soñador espiritual será criticado, repito, será muy criticado, será envidiado y será odiado. ¿Y sabes por qué? Porque piensa y actúa diferente. Un soñador piensa y actúa diferente que los demás. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no es un soñador no es una persona ordinaria. Un soñador es una persona extraordinaria. Repito, un soñador es una persona extraordinaria. Me acuerdo, déjeme compartirle un testimonio de un hermano que me visitó y me dice: Pastor Sánchez, a mí nadie me critica. ¿Verdad que significa que estoy bien? A lo que yo le contesté: no, eso no es ningún símbolo que está bien. Todo lo contrario. Déjeme explicarle algo. Porque usted no está atado a ningún propósito ni a ninguna visión de Dios. Está atado a su asiento. Siempre va a la iglesia y se sienta y es todo lo que hace. Recuerda, hermano, solo el árbol que tiene mucho fruto recibe palo. A buen entendedor, pocas palabras. Vuelvo a repetir. Solo el árbol que tiene mucho fruto recibe palo. Significa que si a usted en su camino no hay viento contrario, probablemente no está yendo a ningún lado. Despierte de una realidad en la cual usted se encuentra mediocre. Vayamos a una cuarta característica de un soñador espiritual. Un soñador espiritual siempre va a tener oposición. Observe. Siempre van a intentar matar tu sueño. Siempre van a tratar de matar tu sueño. Observe el 37, capítulo 37 de Génesis, versículo 18. Dice: y cuando ellos vieron a José de lejos, antes que llegara cerca a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Siempre van a querer matar tu sueño. Déjeme darle un consejo. Aléjese de la gente tóxica. Aléjese de los negativos. Eso, la negatividad es como la lepra, contagia. Había un líder pero tan negativo que cuando decía a su perro ataque, al perro le comenzaba a dar convulsiones. Hermano, si usted se junta con pulguientos, pregunto, ¿de qué se va a llenar? Pues obvio, se va a llenar de pulgas. Evite a la gente negativa. Evite a la gente que todo lo que hace es querer matar su sueño. Júntese con gente espiritual y eche fuera a los carnales que matan el espíritu. La gente espiritual siempre se tiene que juntar con gente espiritual. Vayamos a ver otra característica. La característica de un soñador espiritual es que va a experimentar muchos problemas. La Biblia dice: muchos son los males del justo, pero que Jehová los va a librar. Recuerde, si nunca hubiese existido Goliat,
jamás hubiese existido rey David. Jamás hubiese existido rey David. ¿Por qué? Porque Goliat era la oposición. David simple y llanamente era un pastor de ovejas, que su tarea era pastorear y también era entregar la comida a sus hermanos. Sin embargo, va como un día común y corriente, llega a un pueblo de 2 millones de personas que estaban temblando de miedo porque había un gigante que había parado a Israel 40 días, 40 noches. Y él pregunta lo siguiente, dice, ¿y qué me van a dar si yo le corto la cabeza a ese gigante? Y le dijeron, pues vas a ir a vivir al palacio y te van a dar a la hija del rey como esposa. Usted sabe la historia, le corta la cabeza. ¿Esto qué significa? Gracias a Dios por los gigantes que se ponen en el camino, porque son ellos los que te van a llevar a lugares muy altos. Son los problemas los que te van a llevar a lugares muy altos. Hace poco dio la vuelta al mundo por internet y acá con una noticia de que un hombre humilde que vende, acá le dicen elotes, en otros lugares le dicen choclo, vendía en la calle y pasó un señor un poco agresivo que se le cruzó y le patea la carreta de elotes, perdió los elotes, se cayó, ¿verdad? Y comenta el vendedor de elotes que había perdido $800 de todo lo que había invertido en su mercadería. Pero fíjese qué interesante. Esto se enteraron la gente, tomaron videos, salió en las redes sociales y comenzaron a mandarle donaciones a tal punto que él perdió $800. Sin embargo, su problema lo llevó a que reciba más de $8,000. Entonces, ¿qué significa eso? Que detrás de tu problema te espera tu doble bendición. Siempre es así. Por eso, si no hubiese habido Goliat, jamás hubiese existido rey David. Se hubiese quedado como pastorcito. Eso es todo. Así que es tremendo ver que eso es lo que pasa con un soñador. Muchos problemas, pero le voy a decir que de todo eso lo librará Jehová y lo bendecirá 7 veces más. ¿Qué le parece? Así que siga soñando y no se desanime, porque si alguien es campeón en desanimar, es el enemigo. Usted no alimente esa voz que le dice no puedes, no sigas, no tienes gente. Mira, tienes lo más importante, tienes a Dios de tu lado y con eso es suficiente. Si los temerosos no quieren acercarse a ti porque ven las aguas subirse del caudal, atrás de una gran tormenta hay muchos peces revueltos. Me decía un amigo que es pescador, que cuando hay tormenta es el mejor tiempo para pescar. Así que recuerde todo esto. Vayamos a una sexta característica de un soñador espiritual. Un visionario de Dios es fiel a Dios y es fiel a su líder. Es fiel a su sueño. Es fiel a sí mismo. Porque cuando tú te comprometes con tu sueño, el primero que tienes que ser fiel es a Dios, el segundo a ti mismo, a tu visión, ¿verdad? El gran militar, llamado Potifar, era el líder de José en una época. Era el hombre que se había dado cuenta que había comprado un esclavo, pero un esclavo con una tremenda sabiduría, con una libertad, con una capacidad de administración impresionante. Y todos sus negocios se fueron para arriba. Al ver Potifar, este líder, muy, vamos a decir, de mucha confianza para el faraón o para el rey, se da cuenta que todo es bendecido a través de José y lo pone como su mano derecha. Pero recuerde esto, hay que tener, mire, si usted está abajo de una montaña, no hay mucho problema. Arriba de la montaña es el problema. O sea, cuando usted está en el éxito es el momento más peligroso. Entonces, y eso fue lo que pasó con José.
Porque cuando se estaba ya, tenía todo en sus manos, inmediatamente el enemigo usó una mujer. Para colmo, la mujer de Potifar, la mujer de aquel líder, que vino, me imagino yo, que se fue al mall, a Victoria's Secret, se puso muy sexy y encima de José a corretearlo. Pero ese hombre corrió. Repita en su mente y en su corazón, corrió. Usted, frente a una tentación, no se la dé de macho. Y si usted es mujer, no se la dé de valiente. Le digo una cosa, la tentación es más fuerte que usted. Pero si usted realmente tiene una visión y tiene un corazón para con Dios como prioridad, le voy a decir una cosa. La fidelidad es más fuerte que la tentación. La verdadera fidelidad es más fuerte que la tentación. Y se lo voy a volver a repetir, la verdadera fidelidad. Ahora, si usted está más o menos fiel, no existe más o menos fiel. No existe una fidelidad a medias. No, usted es fiel o usted es infiel. Entonces, cuando usted es fiel, se da cuenta que es más fuerte que la tentación. Y así fue como José, me imagino que José vio el proyecto de Dios, vio vamos a decir, su amor y su pasión por lo que estaba peleando, ¿verdad? Y no cayó, corrió y venció. Increíble cómo podemos nosotros vencer en el nombre de Jesús. Existe siempre una excusa tan tonta para pecar. Y siempre dice, pastor, caí. Usted sabe, la carne es débil. Aprende este principio. Nuevamente se lo voy a repetir. La carne no es débil. Mire, le voy a explicar una cosa. La fidelidad es más fuerte que cualquier debilidad. La fidelidad, estamos hablando de integridad. Hablemos de otra característica de un soñador. La séptima característica de un soñador es que siempre será guiado, se deja guiar por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo saber si usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios? Muy sencillo. En el año 1984 yo aprendí un tremendo pensamiento que revolucionó mi vida ministerial. Y siempre lo digo así, haré planes sabiendo que Dios lo va a cambiar. Haré planes sabiendo que Dios lo va a romper. Muchas veces usted hace planes y una cosa siempre pasa y termina haciendo otra cosa porque Dios tenía otro propósito, porque Él es dueño de hacer lo que Él quiere. Y lo interesante es que siempre, por eso que la Biblia no se equivoca cuando dice, todas las cosas te ayudan para bien, conforme al propósito de Dios, conforme al sueño de Dios, conforme a la visión de Dios que te ha dado. Eso es lo importante, porque nosotros nos olvidamos y estamos muchas veces en nuestros propios planes y no dejamos entrar a los planes de Dios. Si usted quiere hacer reír a Dios, cuéntele sus planes. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son mucho más grandes que los planes del hombre. Entonces, vemos acá, interesante, porque acá vamos a ver que cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, siempre vas a tener mucho beneficio. Por ejemplo, donde Dios te guía, Dios te va a proveer para tu visión. Donde Dios te guía, Dios te va a equipar para tu visión. Donde Dios te guía, Dios va a poner la gente clave para la visión. Observe, por ejemplo, a Nehemías. Usted sabe perfectamente que Nehemías, el restaurador número 1 de la palabra de Dios, este hombre clamaba a Dios por un lado, planificaba por otro lado, pero por otro lado sabía cómo manejar la visión conjuntamente con la gente que lo iba a ayudar. Frente al rey, sabía que Dios lo estaba guiando al rey
y a través del rey, que ni siquiera cristiano, le dio todo lo que él necesitaba para restaurar los muros de Jerusalén. Porque donde Dios te guía, Dios te prospera y Dios te equipa. Quiero que vaya a Génesis 37b. Y dice así, capítulo 37, versículo 3b, dice, e hizo una túnica de diversos colores. Si leo todo el versículo, dice, y amaba Israel, en este caso Dios, a todo soñador, ¿verdad? Y por lo tanto le hizo una túnica de colores. ¿Qué significa túnica de colores? ¿Qué simboliza la túnica de colores? Es curioso, porque la palabra túnica o capa de colores viene de la palabra talí, ¿verdad? Y el talí es la capa que simboliza no solamente cobertura, simboliza digamos, la presencia de Dios contigo, como una tienda que estás tú y Dios a solas, el talí. Pero dice que le hizo una capa de diversos colores, de diferentes colores. Esto significa que cuando tú realmente tienes sueño, sucede lo siguiente. Dios te va a dar diversidad de bendición, diversidad de dones, diversidad de talentos. Por ejemplo, una época estuve pastoreando, otra época el Señor me equipó para estar como evangelista, otra época me dio una capacidad tremenda para enseñar, otra época me preparó para consejería profunda, otra época para jóvenes, otra época como compositor, otra época como músico, otra época como cantante, otra época como guitarrista, etcétera, etcétera. Esto significa que cuando Dios puso sus ojos en ti y te llamó con un propósito para hacer una misión específica, Dios te va a dar infinidad de regalos. Te bendice, te regala, te pone gente en el camino que menos te imaginas. Menos te imaginas. Yo me acuerdo que una época yo tenía que cruzar una frontera y no tenía cómo porque me habían negado la visa en América del Sur. Entonces clamé a Dios y le dije, Señor, tú me estás guiando para llegar a ese país, ¿verdad? Y puede creer usted que a través de un jardinero, ni siquiera fue un oficial de inmigración, era un jardinero que me dijo, mire, yo trabajo haciendo la jardinería al jefe de inmigración, pero mire, y de repente este mismo jardinero me llevó a su amo, a su patrón, ¿verdad? Y fue él el que me ayudó para poder yo llegar a ese lugar. Donde Dios te guía, Dios te prospera. Ha sido un placer nuevamente en estar en este programa con su amigo el pastor Orlando Sánchez, con este programa 30 minutos de revelación a tu corazón. Y pues siempre estaremos aquí para ayudarte. Cualquier cosa que tú tengas, por ejemplo, si tú quieres una oración, un consejo, solamente tienes que llamar al 626-488-5803 o al 818-220-7629. Repito, 626-488-5803 o al